Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, el canal de Quique Combe. Hoy vamos a hablar de las 4 estrellas de Uruguay, de sus 4 títulos mundiales. Vamos a sacar algunas dudas que tiene la gente y algunos hermanos sudamericanos y hay que aprender a apoyarnos entre nosotros. Ahora vamos a reflexionar sobre eso. Hola gente, bueno, hoy vamos a hablar de los 4 títulos mundiales de Uruguay. Sí, 4 títulos, por eso tenemos 4 estrellas en el escudo. Bueno, vamos a comenzar hablando del principio. Antes de que, en los dos Juegos Olímpicos antes que participara Uruguay, en 1912 y en 1920, en Estocolmo y en Amberes, respectivamente. En Estocolmo ganaron los británicos, tuvieron esa medalla de oro, y en Amberes ganó Bélgica. Después de 1920, la organización la tomó FIFA. El Congreso de la FIFA tomó la decisión de que se iba a hacer cargo del fútbol en los Juegos Olímpicos y que los ganadores de esos Juegos Olímpicos a partir del 24 iban a ser campeones mundiales de fútbol. Por eso en el 24 y en el 28 el campeón fue Uruguay, y para la FIFA y para los Juegos Olímpicos el campeón mundial en esos dos torneos es Uruguay. Por eso tenemos esas 2 estrellas de esos 2 títulos mundiales. Porque la FIFA, junto con los Juegos Olímpicos, decidieron que esos 2 campeonatos dentro de los Juegos Olímpicos se iban a tomar como campeonatos mundiales. Hay que ver el contexto. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de historia, de contexto de Uruguay en esa época. En 1924, el único equipo que se animó a cruzar el océano para ir a esos Juegos Olímpicos fue Uruguay, en 1924. Hay que pensar en el contexto de esa época. Uruguay en ese momento tenía un poco más de 1,5 millones de habitantes. Tienen que pensar, quizás para las nuevas generaciones que no se imaginan la situación en ese momento, es estar más de un mes embarcado para cruzar a Europa, comiendo mal, entrenando, sin entrenar. Imagínense, más de un mes estar de esa manera en un barco que no sabía si ibas a llegar, me imagino. Y el contexto en ese momento era totalmente diferente. A veces dicen que el fútbol era mucho más fácil en esa época. No es así, no era más fácil, era una pelota mucho más pesada, las zapatillas no son lo que eran ahora, no habían tarjetas amarillas ni rojas, podías cargar de golero, el golero no tenía guantes, era una pelota pesadísima. Sí, era diferente el fútbol, pero no era más fácil, ni cerca de ser más fácil. Entonces hay que analizar los contextos de los momentos en que se vivieron las cosas. Entonces, en vez de a veces de ningunear a Uruguay, a la selección uruguaya, tendrían que tomar en cuenta que gracias a Uruguay en ese momento se dio a conocer el fútbol sudamericano en Europa y abrió las puertas para los siguientes Juegos Olímpicos del 28. Pero volviendo al 24, imaginen la importancia que tuvo Uruguay en ese momento, en los Juegos Olímpicos, que brilló tanto, vapuleó a Yugoslavia, que era un equipazo en Europa en ese momento, que le ganó la final a Suiza 3-0, que el fútbol francés, porque se jugó en Colombes, el fútbol francés tomó de referencia el fútbol uruguayo para después a futuro jugar como esa selección. Imaginen el impacto que tuvo Uruguay en el fútbol mundial, en el fútbol, cuando abrieron los ojos los europeos hacia América del Sur, que había un fútbol excepcional. La primera Copa del Mundo, que ahí sí ya se llamó Copa Mundial, en 1930, que se hizo en Uruguay, porque Uruguay había sido campeón en el 24 y en el 28, se decidió hacer la Copa del Mundo donde era el vigente campeón del mundo. Por eso se hizo en Uruguay la primera Copa del Mundo, que
obviamente los europeos no querían, la mayoría de los equipos europeos quisieron boicotear esa Copa del Mundo, que también llegaron a la final, tanto Uruguay como Argentina, que participó Brasil también, que en esa época Brasil no era lo que es la Brasil de hoy en día, pero también demostrando un fútbol vistoso, bien jugado en el 1930. Se demostró lo lindo y lo bien que se juega el fútbol en América. Entonces hay que valorar esas cosas. En el 30 lo ganó Uruguay, le ganó Argentina 4-2. Después hay muchos mitos de que apretaron los argentinos y tipo de cosas. Después hay jugadores de Argentina que salieron a decir que sí, que nos ganaron bien, que nos ganaron en la cancha. Entonces, a veces querer ningunear esas cosas es espantoso. Si hubo un gran conflicto, imaginen que en ese partido, después de ese partido hubo un gran conflicto, que Uruguay y Argentina cortaban relaciones. Tan fuerte fue el golpe a Argentina que por 30 años estuvo casi desaparecido Argentina en el fútbol mundial. Así que entender el contexto del fútbol uruguayo, por qué nosotros nos creemos que podemos ante cualquiera, que no nos achicamos ante nadie, porque desde chicos nos criamos con esto, con que podemos ganarle a cualquiera, que no somos menos que nadie, aunque no podamos tener ese fútbol quizás vistoso, novedoso o lo que sea, ponemos más. Como se dice en el fútbol, que se pone huevo a full y se puede lograr, y no nos achicamos contra nadie, ni cuando nos enfrentamos contra Italia, contra España, contra Portugal, no importa contra quién, no nos vamos a achicar, y por eso temen mucho a veces jugar contra Uruguay, porque no saben contra qué se van a encontrar. Porque quizás antes del partido dicen, no, Uruguay no es un cuadro pequeño, no nos va a hacer fuerza, y terminan perdiendo, como ya ha pasado a lo largo de la historia, porque la historia sí existe. Quizás para las generaciones más jóvenes que dicen, no, pero no hay videos de eso, sí hay algunos videos, desde el 24 hasta el 50. Así que, por favor, hay que juntarse los sudamericanos, unirse, ver el contexto, valorar el contexto, en vez de ningunear a una selección, ver el contexto, lo que logró un pequeño país de Sudamérica por animarse a más. Entonces tienen que analizar el contexto. Tienen que entender que gracias a Uruguay, después el fútbol sudamericano fue lo que es hoy. Si no, quizás hubiera demorado mucho más, quizás hubiera sido un África, que hasta los 90 no pinchó ni cortó. Entonces hay que valorar eso. Después de 1950, muchos dicen que esa Brasil no es la Brasil de hoy en día. Sí, obviamente no es la Brasil de hoy en día, pero esa Brasil jugaba muy bien, muy bien. De hecho, en ese mundial le ganó a todos por goleada. Ya se sentían campeones. De hecho, hay un discurso antes del partido diciendo que ya eran campeones, celebrando los diarios, ya estaban impresos de que Brasil era campeón. Imaginen, háganse una idea de lo que en esa época era Uruguay y Brasil. Ellos mismos decían, pobrecito Uruguay, van a perder por goleada. Uruguay había empatado con España antes, por eso un empate a Brasil lo consagraba campeón, porque también, como siempre, en esa época Europa quería boicotear a Sudamérica, por eso muchos equipos no participaron de este Mundial del 50,
por el boicot de Europa hacia Sudamérica. Siempre está eso. Europa se une para contra otros y Sudamérica se desune entre ella, en vez de unirse para ir contra Europa en este caso. Entonces hay que ver el contexto. Había un Maracaná con más de 200.000 personas, ya se sentían campeones, habían hecho un discurso de antemano, los mismos dirigentes de Uruguay les habían dicho a los jugadores uruguayos que ya está, ya habían cumplido. De ahí viene la famosa frase de el negro jefe de Obdulio Varela, de que dice que los de afuera son de palo. No se refería a las 200.000 personas del Maracaná, sino se refería a sus propios directivos de Uruguay, porque Uruguay ya venía de una huelga gigantesca en el 49 de jugadores, que en realidad este Uruguay del 50 fue un rejunte de jugadores que no le tenían fe, que mismo en Uruguay decían estos no van a ganar nada. Entonces esas cosas, eso fue lo que le dio a Uruguay esa famosa frase de la garra charruda, de que ante la adversidad sacan de no sé dónde fuerza para lograr el cometido. Pero no solo en el fútbol, en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, los uruguayos hacen eso. Entonces de ahí viene la famosa frase de la garra charrúa, que enmudeció a Maracaná en 1950, y ahí sí fue nuestra cuarta estrella que tenemos en el escudo marcada, nuestro cuarto campeonato mundial, nuestra segunda Copa del Mundo, pero nuestro cuarto título mundial, porque el 24 y el 28, dicho por la FIFA, eran títulos mundiales. Si después la FIFA lo quiere sacar o lo que sea, bueno, habrá que pelear, habrá que luchar en eso. Pero la FIFA dijo que esos dos títulos olímpicos se consideran como títulos mundiales. Entonces, en vez de estar diciendo que Uruguay se pone 2 estrellas y todo eso, en vez de juntarnos y luchar por lo que se ha logrado como sudamericanos, como América, en vez de hacer eso, no, nos damos palos entre nosotros. Es una constante de Sudamérica, del mismo sudamericano, de darnos palos entre nosotros, cuando tenemos que valorar lo que hemos logrado, la visibilización que hemos tenido, después lo que ha logrado Brasil, lo que ha logrado Argentina, porque nadie, entre los europeos no se dice, no, sí, los mundiales de Italia, los primeros mundiales de Italia que están bajo sospecha de Mussolini, el mundial de Inglaterra, que también bajo la sombra de que si fue arreglado. Entre ellos no se dicen eso, no se dan palo con eso. No, se ganó, se lo cuentan, no tienen problema. Pero acá en Sudamérica es una constante decir de que, no, Uruguay se pone 2 estrellas, no, el Mundial del 78 de Argentina, que estaba en una dictadura, el 86 la trampa de Maradona, el Mundial del 70 de Brasil, el Mundial de... No, muchachos, a ver, vamos a apoyarnos entre los sudamericanos. Hay contextos históricos que a veces van para un lado, van para el otro, pero tenemos que apoyarnos entre nosotros, porque no van a venir los europeos a apoyarnos, porque nosotros decimos una frase acostumbrados de la idiosincrasia de acá, de Sudamérica, y vienen los europeos y nos ponen la bota en la cabeza por ser sudamericanos. Entonces no, tenemos que apoyarnos entre nosotros, ser un poco más inteligentes y ver todo lo que se ha logrado y valorar, en este caso a Uruguay, lo que hizo en su momento de abrir las puertas para Europa, para que se conociera el fútbol uruguayo, para que se conociera el fútbol sudamericano. En ese momento el fútbol de Río de la Plata, que era el más fuerte que había en América. Entonces, en vez de criticar tanto, tomar de ejemplo y querer avanzar más. Sobre todo me refiero al resto de países de América, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
que tienen que pensar que pueden, que no son menos que nadie, que a veces este juego, a veces el 90% es psicológico. Tenés que estar seguro de que podés, tenés que dar ese plus, tenés que dar ese máximo. Entonces hay que ser inteligente como sudamericano, hay que ser inteligente como jugador de fútbol. Si una vez que entras en este mundo del fútbol, dar el máximo por el todo. Pensar que hoy en día cada vez es más lo que uno tiene que dar para llegar lejos. Y si vos tenés la suerte de estar dentro del fútbol, tenés que dar el 100%, el 1000%. Quizás tenés que sacrificar cosas hoy, pero vas a tener después los beneficios de eso. Entonces, muchachos, ahora espero que entiendan por qué Uruguay tiene 4 estrellas, 4 títulos mundiales y 2 Copas del Mundo. Espero que entiendan y que valoren lo que Uruguay logró para América. Y espero que entiendan las nuevas generaciones de que cuando ningunean, de que cuando dicen que a color y los dinosaurios y bla bla bla, entiendan el contexto de lo que era el fútbol, de lo que es el fútbol hoy en día y de lo que logró Uruguay para el fútbol americano. En vez de ningunearlo y decirle dinoguayos y todo eso, entiendan que gracias a los dinoguayos el fútbol sudamericano logró ser lo que es hoy gracias a ese paso, a esa cruzada que hizo Uruguay en un barco en 1924. Entonces valoren un poco, tengan un poco más de respeto y vamos a unirnos como sudamericanos para lo que realmente tenemos que ir. Así que, sin ofender a nadie, espero que este video les haya resultado útil, que entiendan el contexto de lo que es Uruguay, el contexto de lo que es el fútbol. Y lo que les pido es que me dejen un like, que se suscriban. Estoy teniendo muchas visualizaciones, pero poca gente que se ha suscrito. Necesito que se suscriba más gente para seguir subiendo videos, para cada vez hacerlos mejor, cada vez hablar mejor de fútbol. Y dejen sus comentarios, dejen el like, suscríbanse y vamos arriba el fútbol sudamericano, vamos arriba Uruguay. Así que les mando un abrazo gigante y los espero, dejen sus comentarios. Después más adelante vamos a hacer vivos con la gente que esté en el chat. Van a haber sorpresas, van a haber camisetas de la selección, de las selecciones sudamericanas, de las que ustedes quieran. Después vamos a hacer un sorteo, vamos a sortear camisetas de fútbol para los suscriptores del canal de Quique Combe. Así que les mando un abrazo gigante y vamos arriba América, vamos arriba Uruguay. Abrazo.